Tenemos ahora la otra cara nueva, el testimonio de superación. Como anteriormente ya comenté, un diálogo entre Amaya Conasán, que es directora general de la Fundación Red Madre, y Leire Navarida. Y bueno, y tenemos, nos falta que lo diga porque se ve, ¿no? Tenemos un acompañante excepcional, que es el hijo de Leire, que se llama Lander. Una sorpresa. Muy bien, bueno, tenemos media hora, va a ser suficiente. El testimonio de Leire es importantísimo. Yo conocí a Leire hace unos años, que vino una chica a Red Madre que quería ser voluntaria, y hablando un poquito más, pues me contó su historia, su experiencia. Esto quedó ahí guardado, ella no lo hizo público. Y unos años después, bueno, pues vino una televisión a Red Madre y me dijo, un testimonio. Digo, ya, pero de este tipo que me pides no es tan fácil. Está Esperanza Puente y a una mujer no se le puede pedir que haga que dé un testimonio público de un tema tan doloroso, tan difícil, una herida tan grande. Pero ahí estaba Leire, no sé, llevarías 3 años de voluntaria en Red Madre, y dijo, pero ya me he hartado, déjame. Y se sentó delante del resto de las voluntarias de Red Madre y grabó su testimonio para una televisión mexicana. No se dio en España, no nos mandaron la grabación y ahí quedó la cosa hasta que unos años después, ya lo contará ella, a raíz de una manifestación de un 8 de marzo, ¿no? de feminismo, y ella pues se considera feminista. Yo incluso también podría considerarme, pero claro, rechaza profundamente la defensa que el feminismo hace del aborto como un bien para la mujer. Y a partir de ahí sí que dijo, voy a hacer público mi testimonio, voy a salir a las redes. Le grabamos unas reflexiones importantísimas, y su voluntariado es ir por universidades, colegios, parroquias, quien le quiera llamar, a cualquier foro, a contar su experiencia, muy importante. Estamos en un foro de católicos y vida pública, pero ella es un testimonio que no lo da desde la fe, lo da desde la naturaleza humana, y es muy importante porque el mismo cuerpo, que no es solo biología, o sea, la totalidad de su naturaleza le reclamó justicia sobre lo que había hecho. Le hablaba su psique, sus afectos, su biología, su ser entera, y su cuerpo le decía que ahí pasaba algo y que se pusiera a organizar eso que allí pasaba. Ya lo contará mejor, ¿no? Pero como resumen, y yo ya no tengo nada más que decir porque, bueno, le iré cortando de vez en cuando para quizá reflexionar sobre las cosas que ella dice, que os puede ayudar si os encontráis con una mujer en una situación parecida, que es muy común ya, cómo podemos ayudarla. Y nada más, os doy paso ya, bueno, doy paso a Leire. ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, digamos que cuando vi a ese periodista como perdido, ¿no? en una pregunta que decía, ¿qué llevará a una mujer a hacer algo así? Y yo vi que era una pregunta como en sí tan pura y también como tan realista por parte de mucha gente que no le entra en sus cabales, que se puede hacer algo así. Pues ese fue como el impulso de decir, mira, pues yo te lo puedo explicar porque yo lo he hecho y te puedo decir que puede llevar a una chica a hacer algo así. Y puede ser algo tan sencillo como decir, pues es que no me venía bien, que fue un poco mi caso. Luego, cuando uno va profundizando, pues va viendo más cosas, va entendiendo más cosas de que puede haber detrás de una mujer embarazada que dice, pues es que no me viene bien, o me viene fatal, o ahora no. Pues en mi caso había una pareja en crisis, mucho sufrimiento, mucha desconfianza hacia el concepto hombre como padre. A mí siempre en casa me habían dicho que no te fíes ni de tu padre y que ella te lo arregla,
y que ante la familia, ante los niños, pues una mujer se encuentra sola. Eso como digamos, como marco teórico que podía tener yo ya de base cuando sucedió eso, que en una isla perdida de Macao estoy con el recién casado, que nos acabamos de casar, en Australia. Bueno, pues eso, como veis, vivía en el extranjero, estaba muy lejos de casa y en medio de una crisis brutal, pues me quedo embarazada. Que eso sería otro tema, ¿no? Que por qué en una crisis de pareja me quedo embarazada. Pero bueno, son muchos temas de los que pueden salir de una historia como la mía. Por centrarnos, por síntesis, cuando una mujer decide abortar, obviamente solo está pensando en sus propias circunstancias personales, que generalmente puede mirar fríamente, como en mi caso, pues es que todavía no estoy estabilizada en la pareja, tampoco laboralmente, tampoco geográficamente y demás. Pero de fondo lo que hay es un descrédito total del amor, de la vida y de lo que es tener una pareja para tener el crío. Entonces, puedes ir, yo fui como quien va a sacarse una muela. O sea, la frialdad era total, la conciencia y consciencia sobre lo que había dentro de mí era nula. Voy apoyada además y acompañada por mi madre. Entonces, una entra ahí, firma lo que tiene que firmar, porque en su día no era legal, esto era en el 2000, o era legal en esos términos, en los términos en los que supuestamente si yo tengo ese bebé, pues voy a tener problemas psicológicos. Con lo cual te dan a entender que si no lo tienes no vas a tener ningún tipo de problema psicológico. Entonces son como muchas las mentiras que una va atesorando para luego tomar muy malas decisiones. Como que abortar es un derecho, como que si te lo haces en un entorno seguro, pues eso no tiene ningún tipo de secuela a nivel físico y mucho menos emocional o tampoco espiritual. Y con todo eso, pues una dice, pues como no me viene bien y por dentro no llego a decirme nunca, es que estoy muerta del miedo, pues lo fácil, entre comillas, es pues supuestamente eliminar ese problema de raíz en algo que parece inocuo. Entonces, pues me dejo hacer esa intervención y es un tema que no se habla. Yo no hablo ni conmigo misma, ni con mi pareja, ni con mi familia, un tema tabú. Y si ese día me atrevo a hablar de eso es porque entre lo que hice y entre que lo conté, pues hay muchos años de terapia, una terapia que me ha hecho entender quién soy yo, una terapia que me hizo entender al año de esa intervención, vuelvo a estar embarazada en unas circunstancias que venían a ser no tan malas como las anteriores, pero bastante parecidas, y yo vuelvo a estar perdida. Entiendo que yo no puedo volver a hacer eso, pero no por una cuestión moral, sino simplemente porque tengo la idea de que eso puede llegar a destrozar mi aparato reproductor, y dentro de mí siempre había habido una ilusión de ser madre. Entonces yo veía que no podía hacer eso, pero no veía más salida. Como ya estoy con este terapeuta, que él sí que sabe de lo que es la vida, pues él lo que me dice, primero me da la enhorabuena por teléfono, y yo le digo que no, que esto no es ninguna fiesta, que tengo un problema, y él entonces me dice que no haga nada y que vaya a verle, y si es posible con mi marido. Y entonces fuimos, y la verdad es que no recuerdo nada de esa terapia, salvo una frase que me dijo y me cambió por entero mi vida, que fue: Leire, deja de destruir y ponte a construir. Bueno, pues esa frase obró magia en mí y hizo que de repente pudiera darle sentido a toda mi vida de destrucción. O sea, porque cuando yo no había destruido, me había dejado destruir en parejas, en relaciones, en consumo de cosas. Entonces había tenido una vida muy destructiva, y veía que efectivamente, que es que ya había llegado a un límite en el que si pasaba ese límite yo sabía que ya la cosa estaba perdida, y yo al final pues dentro de mí tengo
Claro, Amaya te la veo. Y entonces dije, pues no, a construir. Y esa decisión, junto con esa conciencia, hizo que yo pudiera finalmente conectar con ese embarazo que volví a tener en el vientre. Aquí el conductor. Ah, vale. Luego lo cogemos, cariño. Y entonces también tengo la experiencia de cómo en cuestión de segundos una mujer puede pasar de ignorar completamente lo que lleva dentro a tener un vínculo muy profundo, que yo salí de esa consulta muy contenta, muy ilusionada y de repente mi vida tenía luz y todos los problemas anteriores, como una falta de trabajo digno, una relación estable y armoniosa, pues todo eso era como, sí, eran problemas, pero ninguno para no poder disfrutar de la vida y de ese embarazo que me hacía muchísima ilusión. Lamentablemente a los 3 meses, en una rutina cotidiana de ginecólogo, pues se ve que ese niño ya no vivía. Entonces me tengo que volver a enfrentar a una intervención. En ese caso pues ya era una vida muerta y coinciden Navidades con todo mi entorno familiar alrededor, pero ahí también el apoyo emocional es nulo. Nadie, o sea, cuando vuelvo del hospital, ¿qué tal? Bien, y todos siguen comiendo la cena de Nochebuena. Entonces desde ahí pues se puede calibrar también la frialdad emocional que me ha acompañado a mí en origen y cómo eso te hace llegar a tomar medidas que pueden ser o decisiones vitales que vienen desde la mente y en ningún caso desde una conexión pues, con tu espíritu o tu corazón o tu vientre, ¿no? Eso me vino muchos años más tarde, a medida que yo seguía terapia con este hombre y íbamos escarbando un poco y fue cuando de alguna forma yo me sentí preparada, también acogida, como para enfrentarme a un dolor que cuando lo conecté era horrible, 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 o sea, era inabarcable. Entonces entiendes que muchas mujeres que han podido pasar por lo que he pasado yo, cuando te preguntan que qué tal, te digan bien. A mí en su día también me preguntaron, camino a un curso de desarrollo personal vinculado a este terapeuta, yo saqué el tema de que sí que había abortado y me dijeron que se había curado la herida. Y yo cuando me dijeron fue como, pues si no, sí, o sea, no entendía a qué se refería, porque no había habido herida como tal. Era una cosa pues que te la habían intervenido y estaba todo en orden. Y una puede vivir así, totalmente desconectada de lo que ha hecho, del dolor que lleva implícito y negárselo a sí misma, y cuando uno se lo niega a sí misma pues es fácil de decir que ha sido la mejor decisión que se ha tomado en la vida, como a mí me han dicho otras mujeres que han abortado y me dicen que menos mal, que ha estado muy bien haber tomado esa decisión porque tales y cuales circunstancias. Yo sé que en algún momento estas mujeres pues tendrán que enfrentarse a ese dolor. No solo dolor, porque junto al dolor, que es inmenso, también te viene un sentimiento de culpa horrible. Luego lo cogemos, cariño. Luego lo cogemos. El sentimiento de culpa es horrible y hablabais antes, no sé qué se ha hablado del suicidio, pero es muy fácil tener un impulso suicida ante un hecho como este cuando una entra en conciencia. Yo no lo hice activamente, pero sí que es verdad que después del aborto he tenido acciones que digamos que no son de suicidio, pero sí son de un automaltrato y una autodestrucción total, la verdad. Entonces son muchas las cosas que van implícitas, son muchas las cosas que una mujer tiene que enfrentar, por lo cual es muy fácil que se nieguen. También me he encontrado por el camino otra amiga que decidió abortar porque en el 3er mes le dijeron que tenía síndrome de Down y ella, pese a estar muy ilusionada con el embarazo, pues pensó que si su bebé tenía síndrome de Down, pues lo mejor era acabar con su vida, no en estos términos, pero al final es lo que se hace. Y cuando yo le pregunté que cómo estaba, ella me dijo que bien, que era lo mejor y demás. Cuando yo le dije que yo había abortado y que lo había pasado fatal,
que había sido una experiencia mucho más tarde horrible, que me había sentido culpable, que me había sentido lo peor y que ese acto realmente era de una crueldad importante, ella se vino abajo y efectivamente sacó ese dolor y ese sentimiento de culpa y ese no poder estar con su hijo porque ya no está ahí. Y bueno, no sé por dónde, porque es que son muchos los temas, ya me pierdo. A mí me parece importante que reflexionemos primero tus sentimientos primero. Esa sensación de la he liado, o sea, me quedo embarazada, esto es un problema grandísimo, ¿no? Y que entra casi miedo o pánico, que es como lo reflejan normalmente las mujeres que han pasado por ahí, que casi es su vida o la mía. ¿Es Sí, algo así? Totalmente, o sea, yo mi idea clara era de esto es un marrón, o sea, estoy yo aquí que no sé dónde meterme y me viene esto. Obviamente en todo eso, el marrón, o sea, no tiene vida propia, es pues eso, la cosa a quitártela de encima como sea y como se pueda. Como ya de base una cuenta con que el aborto es un derecho. Yo además era una mujer, pues soy vasca, muy reivindicativa y yo no he ido a una manifestación del aborto pues porque no se ha dado, pero si no yo hubiera estado ahí defendiéndolo como un derecho para la mujer. Claro. Entonces, ya la primera cuestión es a una mujer que tiene 30 ¿y cuántos años tienes? Ahora 38. Toda esta generación ya han interiorizado que no hay vida humana dentro del seno de la madre. Entonces, esta es la primera lucha para nosotros, que es hacer ver a toda la sociedad, a todas las jóvenes, a los padres, que hay una vida humana dentro, algo que sabemos los médicos lo saben, que la biología, pero se ha logrado separar absolutamente de la mente de una mujer que es madre cuando se queda embarazada. Y por otro lado, la sorpresa siempre del embarazo. Se ha separado completamente las relaciones sexuales del origen de la vida. Y las mujeres jóvenes, cuando se quedan embarazadas, se sorprenden, pero se sorprenden absolutamente. Porque es sorpresa, como diciendo, ¿cómo me he podido quedar embarazada? Y es una pregunta que no es broma, es que esa es la sorpresa, porque yo había puesto las condiciones para que no ocurriera, ¿no? Y el mensaje que reciben es erróneo, es ningún medio puede evitar que la vida se haga presente si se hace, ¿no? Una vez que un hombre y una mujer tienen relaciones, puede surgir la vida. Y son dos ideas muy sencillas que las generaciones anteriores las teníamos, pero que se ha conseguido apartar de las nuevas generaciones, que es de la relación sexual no va a surgir la vida. Bueno, no va a surgir un embarazo, porque no dicen la vida. Y el embarazo no es vida humana. Y además, como es un problema, pues me lo quito del medio. Y luego me gustaría reflexionar sobre la posición de la familia. Es clave la pareja y la familia. Pareja, novio, marido, ¿no? El padre de este hijo. La posición del padre y la de la familia son claves para que una mujer continúe o pueda continuar o decidir continuar. Entonces, ella tuvo una familia que apoyaba un poco su decisión, o incluso le empujaron, ¿no? Un poco tu madre, lo que tú digas o lo que hagas. Sí, ¿no? yo ya cuando volví de Macao a Donosti, de donde yo soy, yo ya iba con la decisión tomada y fue como, sí, vale, si es lo que has decidido. Con respecto a la anterior, sí que quisiera decir, porque ya que me estoy destripando, aunque esto es bastante vergonzoso para mí, pero sí puedo decir que en mi perfil de universitaria, con másters y con mucha cultura universal, digamos, yo me quedé embarazada porque yo pensaba que después de la menstruación, los días siguientes, una no se podía quedar embarazada. O sea, era de ignorancia total. Cuando luego más tarde me doy cuenta que por supuesto que estás en periodo fértil, no el más, pero que eso no... Se ha caído, cariño, luego lo cogimos.
Bueno, pues eso aún, o sea, no solamente consideran que poniendo medios se pueden quedar, sino que encima no saben biología nuestros jóvenes. Bueno, ella ya... Claro, a mí mi única educación sexual... Esto es muy serio, ¿eh? O sea, esto es muy serio. Niño para adelante que se va a caer. No. Mi única educación sexual, porque mi madre en eso sí incidió mucho, era como usa preservativo, o sea que ni siquiera me lo mencionaba. Me los dejaba en la habitación cuando yo todavía ni siquiera mantenía relaciones sexuales, o me dejaba artículos de embarazos no deseados. O sea, era todo como en indirectas. Me encontraba artículos en mi habitación, preservativos. Y claro, una con 15 años tiene que saber qué hace con eso, ¿no? Esto a mí me parece muy clave. Las madres de ahora son así, las mujeres de mi generación hacen habitualmente esto con sus hijas y con sus hijos, como es cuídate, ¿no? Esa frase, cuídate, y ellas mismas los lanzan a relaciones sexuales que luego cuando surge el embarazo toman una posición medio neutra o acompaño, pero luego ella ha dicho, fue tabú ya para siempre en mi casa. Su madre nunca ha vuelto a hablar con ella de cómo estás, hija mía, eso que pasó, porque ella perdió un hijo, pero su madre perdió un nieto. Y hay una herida familiar inmensa ahí de la que no se habla, porque todo el mundo sabe que si se habla, se va a romper. Tú vas a reclamar a tu madre su posición, vas a llorar, te vas a doler. Yo lo he intentado años más tarde, porque yo de hecho llegué a romper la relación con mis padres y demás, y luego cuando ya la he retomado, y una de las razones ha sido este gritón, porque quiero que tenga también relación con sus abuelos, ella digamos que defiende su postura en cuanto tanto me decía que ella me estaba apoyando. Aparentemente eso quiere decir que si lo hubiera decidido tener, pues ella me hubiera dicho que también me apoyaba. Eso no sabemos cómo hubiera sucedido. El caso es que lo que está claro es que mi madre me ha dejado siempre claro que en la maternidad la mujer está sola, y eso da mucho miedo, y que en las relaciones sexuales el amor tampoco existe. Entonces, mi amor, ahora es el turno de mamá. Sí. Luego. Entonces, quitar el amor del sexo o quitar al hombre de la maternidad, pues te deja totalmente vendida. Entonces, en un contexto así, sin hombre y sin amor, pues es muy fácil cometer un acto destructivo como el que yo hice. Está tocando todos los temas claves que nos rodean, y es que es esencial el testimonio y reflexionar sobre esto. Entonces, si transmitimos a nuestros jóvenes, porque no lo voy a personalizar en tu casa, ¿no? Transmitimos a los jóvenes que sexo y amor son dos cosas distintas, que uno puede jugar, ¿no?, en la noche tranquilamente con el que te encuentres, y le transmitimos a la mujer una visión negativa de la maternidad, porque es la visión que se le transmitía, la maternidad es dolorosa, sufriente, en soledad, y yo a veces lo digo en mis charlas, casi es lo peor que le puede pasar a una mujer. O sea, cualquier otra cosa no es tan grave en este momento como que una mujer se quede embarazada. Nos transmite como lo peor, ¿no? Entonces, otro mensaje que hay que darle la vuelta, ¿no? Y Madre, por ejemplo, su mensaje es: la maternidad es un bien, y es un bien para la persona, siempre, porque también luego nosotros podemos ser hipócritas. En una mujer de 32 años, bien casada, con su marido y con un trabajo, y si es el segundo hijo, o en una chica de 15 que el novio no era novio, o en un séptimo hijo que viene con un diagnóstico un poco difícil, o en una mujer que creía que el novio sí quería tenerlo pero no quería tenerlo, o vienen trillizos, etcétera, claro, porque, ¿no? Entonces, el mensaje a la sociedad es: la maternidad es un bien en todo caso, siempre. Y la vida que llega a esa mujer va a ser siempre un bien para ella, sin esconder que va a ser un sufrimiento también, que hay una dificultad alrededor de una mujer embarazada y su vida, y sobre todo si está sola, porque normalmente la decisión de abortar la toma una mujer cuando no hay apoyo del padre, porque hasta ahora no hemos nombrado casi el padre,
porque no había casi padre, porque a ella le habían enseñado que no había padre, ¿no? Era un hombre con el que ella tenía relaciones sexuales y afectivas. Sí, bueno, era mi marido, sí, digamos que pero eso, no era el padre para tomar la decisión. No, eso yo ni recuerdo consultárselo, ni me hubiera importado mucho lo que hubiera dicho si no hubiera sido lo que yo quería. Claro, entonces es muy importante esta figura, como hemos matado al padre hace ya mucho tiempo y lo hemos abandonado, ¿no? En no se sabe dónde de la historia. Ahora no está el padre para cuidar de esa mujer, madre de su hijo. Y a pesar de la dificultad, si tu marido hubiera dicho, adelante Leire, a pesar de todo, yo te acompaño, pues lo más seguro, que es lo que ocurre en los casos que vemos, la mujer, a pesar de sus dudas, continúa, porque el apoyo del hombre es esencial. Entonces hablamos de las mujeres, del embarazo, pero nos hemos olvidado del hombre, que por un lado la abandona, porque también la mujer prescinde del hombre, ¿no? Es importante todo esto. Entonces yo, como quiero este testimonio, que es importantísimo, pasarlo a positivo y sacar reflexiones, porque esto es un congreso, ¿no?, sobre la vida, que vamos a las ideas. Pues ya han salido un montón de ideas que son las que tenemos que lanzar en los colegios, en la universidad, en las televisiones y en nuestras familias, para que ninguna mujer piense como llegó a pensar Leire, porque ella es producto de su tiempo, es producto de una sociedad, ¿no?, posmoderna, podemos decir, y ella, todas sus reflexiones para ella fueron normales y sus decisiones eran lo que tenía que hacer, ¿no? Un poco. Sí, es verdad que en el momento de estar yo perdida en Macao diciendo a ver qué hacía, llamé a una amiga de Donosti, cuya madre salía con un ginecólogo que yo sabía que practicaba abortos, entonces de alguna forma también tienes como esa familiaridad. Ella me dijo que no pasaba nada, que me fuera donde este hombre y que me lo apañaba en un momento y que ya está. Entonces eso me dio tranquilidad, porque me pareció una buena solución. Pues si en confianza, en un sitio seguro, pues me quita el problema, pues ya está, seguimos como antes. De lo que no se habla es del destrozo que se le queda a una mujer a todos los niveles, porque está la parte inconsciente, está la parte emocional, pero luego, por ejemplo, yo perdí un niño que finalmente sí quería, y creo que en parte pues tiene que ver pues cómo se te queda a ti el vientre y el útero después de un destrozo como el anterior. Y también es muy fácil quedarse enganchada en la culpa cuando uno entra en conciencia que lo que tenías ahí era tu hijo o tu hija. Es muy fácil quedarte en decir soy lo peor y no me merezco nada bueno en la vida, porque es que yo he sido mala, cruel y cruel. Y si una se queda ahí, realmente va a seguir destruyendo o dejándose destruir, que fue un poco mi caso. Y obviamente eso tampoco es lo que sucede, porque está claro que es un error muy grande, un error irreparable, esa vida no vuelve. Pero claro, al final hay que entender, que a mí me costó muchísimo y me resistía, entender que esa mujer o esa madre, en ese caso, pues ha sido una víctima, como lo he podido ser yo y todas las millones de mujeres que hayan tomado una decisión así. Entonces, ¿por qué víctima? Pues porque si tú hubieras sido acompañada en conciencia, en amor y en medios, si es lo que hace falta, pues no tomas una decisión así. Pues una decisión así en conciencia no se toma. Al final las madres pues tenemos corazón, tenemos espíritu y eso nos hace entrar, digamos, en lo que somos. Se nos ha pasado el tiempo. Qué bien se ha portado Lander. ¿Quieres acabar conmigo, Lander? No, pero voy a acabar yo. Como no sé si se llama el micrófono. Como somos Red Madre, pues ha sido un imprevisto que viniera Lander, porque no podía quedarse en Madrid. Pero a Red Madre no le molesta a Lander. Y yo espero que en el Congreso no se haya molestado a ninguno. Porque se ha molestado a todos. Y como broche decir, pues que Lander es fruto del perdón y del amor entre un hombre y una mujer. Muy bien, la sorpresa. No sé, cuando me echéis la sorpresa 2 minutos. Nos sentamos, por favor, un momentito.
Nuestro primer punto del día es la entrega del premio a la empleada del mes. Abby Johnson. Esta es Abby, la nueva escolta voluntaria. Abby, Cheryl D'Alessandro. Seré la directora más joven de Planned Parenthood. Te hace responsable de los abortos de la clínica. Pero puedo hacer que algunas cosas cambien. Retirarse el resto de tu vida. Eres una asesina de bebés. La única que ha cambiado eres tú. ¿Tú te escuchas cuando hablas de esos procedimientos? ¿Abby son bebés? No pienso disculparme por trabajar en algo que ayuda a mujeres que están en crisis. Pero es que una parte de mí no está segura. Pero lo que coinciden todos los expertos del mundo es que hasta ese momento el feto no siente nada. Disculpa, Abby, en el quirófano necesitan que les echen una mano. ¿Podrías ir? Lo he visto. Estaba retorciéndose y luchando por su vida. Señor, recibe las almas de estos cientos de niños. Y sobre todo rezamos para que se acabe el drama del aborto. Te agradezco lo que has hecho por nosotros. No lo olvidaré. He permitido más de 22.000 abortos. Es el gran peso de mi culpa. ¿Un día difícil? Podría decirse así. ¡Te vengo! Para nosotros, fuiste nuestro bebé desde que te concebimos. Te pagamos para que seas un perfecto instrumento de política empresarial. Somos proveedores de abortos. No sé quieres ser una parte de esto. Todo lo que nos han contado es mentira. No subestimes la repercusión de esto. Solo ten cuidado. ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Pronto! Deja que te diga lo que va a pasar si entras por esa puerta. Enhorabuena. Ya eres la enemiga de una de las organizaciones más poderosas del planeta.